Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a mis ángeles también por haberme guardado y haberme cuidado en estos días. Un saludo cordial al Dragón allá en Colombia. Y un saludo también al Ángel Gabriel en San José, Costa Rica. Y a todos los ángeles que están en todo lugar, porque ya mismo se comienza a saber qué clase de ángeles nomás están en diferentes naciones para apoyar a la obra de Dios. Entonces, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, estamos en esta mañana como el ángel Miguel dándoles a conocer muchas cosas. Quiero en este día hablarles el tema sobre el Hijo del Hombre. Pero para eso quiero leer una parte de la Sagrada Escritura que queda en Marcos, el capítulo 13, desde el verso 24 en adelante. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviarán sus ángeles y juzgará y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, esa parábola la dijo Cristo. Quiero en breves rasgos dar a conocer esto que Cristo habló de la higuera, porque él dijo de la higuera aprender la parábola, y también dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso yo siempre les vengo diciendo que en los años 70 después de Jesucristo, el ejército romano sitió todo lo que es la ciudad de Jerusalén, y les dieron un lugar, un tiempo, una temporadita como de 15 días para que ellos puedan salir. Y entonces así mismo aconteció. O sea, eso es lo que está pasando. Yo también les había hablado en otro video que cuando Cristo dijo de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y comienzan a crecer, ahí está cerca la venida del Hijo del Hombre. Y eso se dio en el año 1948, en el 13 de abril, cuando ya Israel comenzó su retorno de los judíos desde que salieron del año 1492 desde España hasta que llegaron a Israel. Ya comenzó a ser Israel un estado pequeño, nuevo, pero ya comenzó Israel otra vez a crecer y ahora es una nación. Entonces, cuando Cristo habló de eso, de la higuera, está hablando de Israel. Y aquí dice cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque Él era Hijo de Dios. Según lo que dice en Mateo el capítulo 1, desde el verso 20 en adelante, Él era el Hijo de Dios. Pero Él prometió que vendría el Hijo del Hombre. ¿Ya por qué dijo Hijo de Hombre? Porque ya en esta venida tenía que venir como verdaderamente como Hijo de Hombre, ya no como Hijo de Dios. Pero en cambio el Espíritu de Cristo estaba en Él. ¿Y saben cuál fue ese? Ese fue José Luis de Jesús Miranda, que vino ya para hacer conocer y darnos a conocer que Él era el Hijo del Hombre. ¿Y por qué yo les hablo esto? Porque Él era de hombre y mujer. Porque las cartas
del apóstol Pablo así lo señalan. Dice en Romanos 2:16 que cuando venga Cristo, Él va a enseñar y va a juzgar al mundo conforme a mi evangelio. Entonces cuando vino el apóstol Pablo, él juzgó conforme al evangelio de Pablo. Y no se salió de ahí, sino que más bien lo aclaró. Porque Pablo mismo, él dijo, yo soy el perito arquitecto, pero es otro el que trae el fundamento y edifica encima. Porque Pablo ya lo dejó. Ya dejó el fundamento. Pero el que edificaba encima tenía que ser Jesucristo mismo, pero fue el Hijo del Hombre. Lo que dijo, lo que habíamos leído allá en San Marcos. Entonces, el Hijo del Hombre viene de esa forma. Vamos a leer en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 16, como dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Aún así a Cristo según la carne. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque en la carne Dios se presentó muchas veces, de las muchas maneras. Quiero ponerles un testimonio. Por ejemplo, cuando la gente o los discípulos hablaban de que tenía que venir Elías, y Cristo les hizo ver de que Elías ya había venido, y ese era Juan Bautista. Entonces, por ejemplo, José Luis no habló de reencarnación, pero él habló de preexistencia. En cambio nosotros aquí vamos a ver un momento acá en Mateo, en el capítulo 11, verso 13, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron desde Juan, y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando voy a leerlo bien para que la gente me pueda comprender el mensaje, y lo voy a leer en el capítulo 11, desde el verso 11 en adelante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, el más pequeño. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora en el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quiere recibirle, él es aquel Elías de quien había de venir. ¿Ah? ¿Quién dijo esto? Jesucristo, que él era el Elías que había de venir. Entonces, pero ya Elías era o Juan Bautista era con otro cuerpo, y Elías tuvo otro cuerpo. O sea, por eso dice lo que yo leía ya en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 16, dice, ni a Cristo así mismo en la carne ya no lo vamos a ver así. Porque la gente, la religión nunca nos enseñaron de estas cosas, de que había otras vidas, o el espíritu era persistente, el espíritu nunca muere. Entonces nunca nos enseñaron de eso, hasta que nosotros fuimos creciendo, fuimos estudiando la palabra de Dios, y nos llegamos a dar cuenta de que el espíritu en verdad es preexistente, no muere. Por eso la Escritura dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es eso si recién nacimos en la carne? Cristo estaba refiriéndose, y el apóstol Pablo se estaba refiriendo del espíritu, que el espíritu nunca muere, y Dios ya nos eligió, ya nos escogió, ya nos predestinó. Miren estas cosas que había que aclararlas un poquito, y todavía no solo aquí,
En Mateo, el capítulo 17, también nos habla de que los discípulos le dijeron, sabemos que va a venir Elías y él nos dirá todo, pero Cristo otra vez les refiere aquí la transfiguración. Ya 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí los aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír eso, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y con él y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando ellos le preguntaron y le dijeron, sabemos que va a venir Elías. Otra cita de la Sagrada Escritura que está en Mateo 17, el verso 13, dice que ellos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces, mis amados hermanos, esa es por eso yo un día les decía a la gente que yo soy Enoc. Y mucha gente, y tengo por ahí amigos que se ríen porque ellos van a decir cómo es Enoc, pero el espíritu de Enoc está en mí. Y todavía de Colombia, el dragón me nombra como el ángel Miguel. Es un nombre que no me lo he puesto yo, pero lo pusieron ellos. Pero cuando yo tuve la visión y escuché que dijo, tú eres Enoc, comencé a buscar los libros de Enoc, porque yo estaba así desprevenido. Yo nunca estaba pensando en esas cosas, ni en Enoc, no se me pasaba nada por aquí. Lo que sí, yo siempre he andado pensando, meditando en la palabra, porque a mí me ha gustado estar cerca de Dios, como dice la palabra, o sea, siempre estudiando, nunca se me quitaba de aquí. Me retiré de las religiones, de toda religión me retiré, pero la palabra moraba aquí en mí. Hasta ese día que yo escuché así, tú eres Enoc. Entonces yo comencé a investigar en el internet, comencé a estudiar la Biblia, y en la Biblia solo hallé una partecita donde decía de Enoc. Solo habla 2 partes, en el Antiguo Testamento, en Génesis, y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 11, donde también habla solo de un versículo que habla de Enoc. Y ahí lo hace ver, pero no, si Enoc, él ha dejado libros, dejó 4 libros. Pero eso los religiosos, el Imperio Romano, el Concilio del Vaticano, lo hicieron como canónigo y no lo pusieron en el canón bíblico. Ya.
porque según ellos decían que era medio contradictor. Claro, sí, es que Enoc, él siempre va, lo que no está de acuerdo él lo rechaza. ¿Y saben cuál? El primer encuentro que yo tuve cuando yo fui allá, cuando fui a Enoc, el encuentro fue con Gabriel, el ángel Gabriel. Y ahora en esta vez, para que el dragón me nombre a mí como el ángel Miguel, mi encuentro también fue con Gabriel. Él está en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Y me saludó como que ya nos hubiéramos conocido antes. En esta de la preexistencia, ¿a usted no le ha tocado así? Que ha visto usted a veces algunas personas que como que ya lo hubieran conocido. A mí siempre me han dicho por ahí algunas mujeres o me han saludado con una forma como que ya éramos conocidos antes y solo la primera vez nos estamos viendo. Entonces ellos dicen, ¿y cómo? ¿A dónde nos conocimos? Entonces ellos ponemos a ver en ninguna parte de la vida, de esta vida presente. Entonces yo les digo, no nos hemos visto ahora, fue en otras vidas. Y hay personas que a veces ellas no saben de eso, se quedan pensando. Dice, una me dijo, ¿y cómo tú dices otras vidas? ¿Y por qué me dices eso? Porque lamentablemente, vuelvo a decir y repetir, la religión y las religiones no nos enseñaron esto. ¿Y cómo nos van a enseñar si no saben? No parten de un principio de la vida de que había más existencias. Por eso dice que cuando Cristo decía, antes que Abraham fuese yo soy, los fariseos cogían piedras para arrojarle. Y cuando Jesucristo decía yo soy Dios, no está escrito en la escritura, en la ley, que está escrito yo dije vosotros sois Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Hipócritas y mentirosos, cogían piedras para arrojarle, pero ellos no sabían que era Dios mismo. Entonces dice que Dios salía por en medio de ellos y se iba. Estoy hablando de Jesucristo, salía por en medio de ellos y se iba. Me hace recordar que una vez un ladrón comenzó a tirarme pedradas y no me pudo pegar ni una pedrada. Porque el propósito de Dios no es eso. A Cristo no le pudieron pegar ni una pedrada. Miren cómo eran ellos. Y cómo eran de abusivos. Dice que en la ley de Moisés era cualquiera mujer que se le encontraba en adulterio, sea hombre o sea mujer, tenía que ser muerto a pedradas. Dice que una vez le trajeron una mujer tentándolo, porque la escritura dice, y tentándolo, dice que Cristo bajó la cabeza a tierra y escribía en el polvo. Y cuando ellos le seguían insistiendo, él alzó la cabeza y dijo, cualesquiera de ustedes que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Porque así es el hombre, así es la mujer. Lo que hacen es juzgar. Y hasta se ponen bravos, enojados. Yo tengo familia que se ha puesto enojada, hasta me ha aborrecido. Porque yo digo que soy un Dios. Mayormente si yo les digo que soy el ángel Miguel. ¿Y quién es el ángel Miguel? Usted lea la escritura. Dice que el ángel Miguel luchó cuando María iba a dar a luz su hijo y el enemigo lo quería matarle al hijo. El ángel Miguel luchó para eso. Y el ángel Gabriel también en sueños le dijo a José, coge y llévalo al niño a Egipto, porque Herodes ha descendido con grande ira y quiere matarlo. Así nomás, las cosas poco a poco se van aclarando y se van revelando al mundo. Entonces lo que nosotros hemos leído, yo quería leerles lo que yo les estaba hablando de Enoc, que soy Enoc. Y solo, ¿sabe qué? En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y sobre todo en las epístolas de Pablo, se halla una partecita que habla de Enoc. Hebreos el capítulo 11, el verso 4, mire cómo dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dándole gracias a Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello,
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, aquí dice que lo traspuso Dios. ¿En qué lo llevó? Mire, si vamos al ejemplo de Elías, dice que cuando Elías iba a ser llevado, y Elías como profeta él ya sabía, andaba con su siervo Eliseo, y él le dijo, y entonces Eliseo le pidió un don a Elías, y Elías le dijo, si solamente me ves salir, vas a tener la doble porción del Espíritu. Y cuando vino el carro y lo llevó a Elías, quedó el manto, quedó el saco de Elías, y ese lo cogió Eliseo, y con ese comenzó a hacer milagros, y hacía mayores milagros. Miren, entonces, que verdaderamente era un carro que lo vino a llevar a Elías. No, era una nave plateada. Acá también dice que lo traspuso Dios a Enoc para que no vea muerte. Voy a leerlo de nuevo para que quede todo bien claro. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solo ese texto está y consta de Enoc. Pero ¿por qué los fariseos, por qué los religiosos los ocultaron a esos libros? Ahí está la artimaña de ellos. Tantos libros que los han escondido. Hay libros hermosísimos que no los han puesto en la Biblia. Entonces yo les hago ver en esta mañana, yo he venido para hacerles conocer estas cosas. Pero antes de esto, no me quiero ir sin hacerles conocer lo que habla también en la Biblia de lo que nosotros, o sea, enseñarles un poquito cómo es lo que sale el Espíritu y entra el Espíritu en nuestros cuerpos, porque nosotros solamente somos como un vaso de barro. Por eso dice el alfarero, Pablo lo utilizó este testimonio y dijo, como el alfarero, como el vaso que hace el alfarero. Las manos que utilizó, el barro que utilizó Dios para enviar su Espíritu a usted. Por eso esta carne se mantiene viva, todo es viviente, porque es el Espíritu que está dentro de nosotros. Mire, entonces es como también cuando la mujer está embarazada, el hijo que está criando en su vientre, que va creciendo hasta que justo a los 9 meses, él es sostenido por un cordón umbilical, que todo lo que la madre come, toma, se alimenta, las emociones que ella tiene, todo lo que ella vio y oyó, lo percata el hijo que está por medio del cordón umbilical. Pero ¿qué sucede? Por eso Dios dijo, con dolores la mujer dará a luz su hijo. Cuando viene el hilo solar de allá del reino de los cielos, de aquí, y entra por la cabeza, por el cerebro del feto que está dentro del vientre de su madre, es cuando la mujer comienza a sentir esos dolores. Porque esos dolores no son así nomás. Es porque como que viene una punzada. Entonces el niño llega a tener ya vida por sí mismo cuando ya sale, cuando la mujer da luz. Su hijo, el niño ya tiene vida en sí mismo, porque ya el cordón umbilical vino del reino de los cielos. Y el otro cordón le cortan y le amarran, y ya comienza a tomar la forma de una vida humana perfecta como Dios lo mandó. En Eclesiastés, el capítulo 12, versos 6 y 7, mire cómo dice la escritura: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuerno de oro, el cántaro que quiebre junto
a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sabe de cuál está hablando aquí? Pero voy a leer también el verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrones en el camino y florecerá el almendro y la langosta y será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuerno de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el polvo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo creó. Entonces, eso es la cadena de plata. O sea, cuando se rompa esto, el cuerpo ya deja de existir y la carne se comienza a degradar y después de 3 días ya comienza incluso a oler, porque ya no tiene vida propia. Pero cuando el hilo solar está bien acá conectado, entonces nosotros nos mantenemos ahí. Y por eso cuando dormimos, cuando nosotros estamos en el lecho, en la cama, soñamos, ¿no es cierto? Y salimos y andamos por cualquier lugar, por caminos, por ríos, conversamos con cualquier persona, incluso con los que se fueron, con los que están en las nubes, conversamos, porque sale al reino por el hilo solar. Mientras estamos acá terrenales, somos de la carne, nos manejamos por esto, solamente estamos absueltos a escuchar y ver ciertas cosas. No nos permite ver con el tercer ojo que la gente dice. Pero cuando salimos allá, sí, ahí comenzamos a ver. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted tenga sueños, tenga presente y cuídelos, guárdelos. Si usted se despierte, no se mueva enseguida, no se levante enseguida. Canalícelos y escríbalos en un papel para que no se olvide el origen y principio de los sueños, porque los sueños son una criatura también y el sueño necesita crecer en esta vida terrenal. Allá no, en el reino no, porque ya están allá, el tiempo no se prescribe, acá se prescribe el tiempo. Por eso hay veces que yo he dormido tal vez 3, 4 minutos y yo he soñado muchas cosas, yo he visto muchas cosas, porque en el reino no se prescribe el tiempo. Y en ese momento, en ese lapso que duermo, ya me cargo, como quien dice la gente, las pilas. Las pilas, si estaban desgastadas, ya nuevamente llegan a tener esa batería, esa energía. Estoy nuevamente con ese brillo. Mire cómo estoy ahora. Yo soy guardia, yo casi no duermo, pero el dormir no es tan importante como el soñar. Pero en mí parece que parece que yo he dormido bien, pero no, yo no duermo, porque van a llegar los espíritus hechos perfectos, los ángeles van a llegar a un término que no es necesario. Si quiere dormir, duerme, pero si no quiere dormir, no duerme. Y si quiere comer, come, y si no quiere comer, tampoco come. Seremos como los ángeles, dijo Jesucristo. Por eso yo le digo a la gente, somos ángeles, somos dioses. Y en eso está, miren, eso yo me he olvidado de contarles a ustedes. Yo casi no duermo. Tal vez duermo 1 hora, 2 horas en toda la noche, porque soy guardia. Pero a mí la gente me ve así normalmente. Mire, son muchas cosas. Y aquí está el ejemplo. Y el ejemplo está en muchas partes de las escrituras. Pablo ya lo dijo también, que cuando Cristo venga según la carne, ya no lo veremos así, según la carne. Escuche bien esto. Y tienen que entender bien que la carne se refiere que ya no va a venir Cristo así como vino
en el pasado, como fue Cristo de Nazaret. Por eso Cristo de Nazaret dijo, a mí no me verán más. Pero entonces quiere decir que él se contradice. Pero en otra parte dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, se verán estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, ángeles, quería leerles una partecita de aquí, de este libro que tengo, que también a mí me ayudó mucho a despertar, aunque yo no soy miembro, pero yo respeto estas cosas que han estado pasando y han estado sucediendo. Y fue ahí cuando yo llegué a creer de que verdaderamente nuestro espíritu es preexistente. Me voy a poner los lentes porque es un librito que yo lo quiero leer. Cuando él habla y enseña qué es alfa y omega, dice, yo soy el alfa y el omega, soy el principio de la vida y el fin de ella, el fin de la cualidad y la calidad en alfa, la constitución de nueva cualidad y calidad omega. Omega es el nuevo mundo, el mundo donde manará leche y miel, el mundo de los niños con nueva alimentación semejante a la vegetariana, porque el nuevo mundo omega no comerá carne por respeto al mandamiento que dice no matarás, aunque ya no estamos bajo la ley, porque todo animal es primero asesinado antes de ser comido. El espíritu de todo animal se queja al Padre por el asesinato, porque todos tienen igual derecho ante el Padre. De verdad os digo que todo el que comió carne sabiendo los mandamientos no entrará al reino de los cielos. Deberá sumar todas las moléculas de carne que se comieron en la vida. Por cada molécula de carne comida es una existencia que deberá cumplirse fuera del reino de los cielos y enfrentar las acusaciones de las moléculas de carne una por una, porque el libre albedrío de una es diferente a la otra. He aquí el llorar y el crujir de dientes de todo un mundo que se guió por extrañas costumbres salidas de una extraña sistema de vida, ambas ajenas a las escrituras del Padre. Eso es lo que nos enseña aquí esta palabra. La microscópica violación a la moral viviente es a cada uno una inmoralidad. Es tan rigurosa, es tan divina ley, que solo 3 terrenales son los bienaventurados. Toda la humanidad restante es salva, mas no entra al reino de los cielos. Los bienaventurados, además de ellos, 3 hijos, son todas las criaturas que vosotros llamáis animales, encabezados por el corderito, que pidió tal filosofía con el fin de representar en la tierra a la inocencia del reino de los cielos, y que habéis hecho hijos terrenales con el corderito. Os lo habéis matado y comido, porque no disteis cuenta, mundo ciego. ¿No sabéis que el nombre del divino Cordero está desde muchos siglos en las Escrituras? Ciertamente os digo, demonios carníceros, que habéis violado uno de mis mandamientos, no matar. Esto va para todo derramamiento de sangre inocente de mis inocentes hijos. Miren cómo habla aquí esta revelación. Pero en cambio, yo les hago ver de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, porque aquí toma términos de la ley, de los mandamientos de la ley. No, yo no estoy diciendo que los mandamientos fueron malos, porque el apóstol Pablo mismo dice en Romanos el capítulo 7, verso 12, que el mandamiento fue bueno, y si el mandamiento fue bueno, fue santo, justo y bueno. Hay muchas cosas que había que guiarnos por ellos, pero para eso vino Cristo y entregó su vida por nosotros y derramó su sangre y su agua para quitar la ley, y ahora estamos bajo la gracia de Dios. Lo que dice Pablo a los Corintios. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley.
¿Cuál ley significa aquí? ¿O cuál ley dice? La ley mosaica, los 613 mandamientos. Entonces, pero ahí lo que está diciendo de que los animalitos son primeros en el reino de los cielos es una verdad. No se debería estropearlos, no se debería matarlos, no se debería abusar de ellos, porque ellos son los primeros. Por eso habla del divino Cordero, por eso dice que Cristo vino como el Cordero. Y Juan Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Habló ahí, por eso tiene razón. El que oyó este mensaje telepático, escuchó este mensaje y lo escribió. Quiero decirles a la gente y mis amables oyentes y hermanos, a los dioses también, que todos tienen revelaciones. Lo que pasa es que la dejan pasar por alto. Lo que yo dije, tengan cuidado de los sueños. En los sueños uno pasa al reino de los cielos, pasa al paraíso. Y hay muchas cosas que Dios le habla a través del sueño. Tenga presente esto. Les está hablando el hermano Miguel desde Macará, Loja, Ecuador, al sur del Ecuador con el Perú. De ahí se levanta este conocimiento, esta energía solar. Este hermano de ahí se levanta, porque Isaías 59:19 dice que del occidente saldrá el conocimiento. Aquí estoy, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, que están en el África, que están en Europa, en Asia, en Oceanía. Aquí estoy como Miguel hablándoles. Vengo de parte de Dios para los hijos de Dios. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.